Muy buenas noches. A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, les damos la bienvenida a la sesión del capítulo de ortopedia geriátrica. En esta ocasión se va a tratar el tema de el cartílago en el paciente geriátrico, un tema que es cada vez más frecuente en la consulta de todos nosotros. El titular del capítulo de ortopedia es el doctor Nicolás Durán Martínez. Él es el que nos hará favor de coordinar esta charla y con nosotros van a estar distintos médicos que tienen mucha relación con el tema. El doctor Víctor Méndez Basulto es cirujano ortopedista de alta especialidad en cirugía articular. Él está en el hospital de alta especialidad doctor Juan Graham en Villahermosa, Tabasco. Nos acompaña también el doctor Miguel Ángel Guillén Alcalá. Él es el jefe de servicio de cirugía articular en el Hospital General de Joco de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. El doctor Jorge Miralles Escobar, que está también en el Hospital General de Joco, es cirujano ortopedista de alta especialidad en cirugía articular. Y también el doctor José Noé Salazar López, que se encuentra en el Hospital Regional IMSS Querétaro. Además, va a estar con nosotros, nos acompañará el doctor Michel Giovanni Pacheco Antonio, cirujano ortopedista con alta especialidad también en cirugía articular, y el doctor Eric Palacios Almerón. Es decir, va a ser una plática muy interesante, una junta interesante porque son médicos que ven esto todos los días en su consulta. Así que, por favor, doctor Nicolás Durán, si es tan amable, podemos empezar con la coordinación de la charla. Estimados colegas, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera sesión académica del capítulo de Ortopedia Geriátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, AC. Quiero agradecer a la mesa directiva del colegio, encabezada por el doctor Jorge Negrete Corona, por el apoyo brindado para la realización de esta actividad. También agradezco al excelente cuerpo de médicos que integran el foro, todos ellos médicos cirujanos ortopedistas, todos ellos con alta especialidad en artroscopía y cirugía de reemplazo articular. Por último, quiero agradecer al auditorio por su participación en esta actividad académica. La homeostasis del cartílago articular es un proceso complejo que implica la interrelación entre diversos sistemas de señalización molecular. El estudio y la comprensión de las alteraciones de estos sistemas de señalización nos permite a nosotros un mejor entendimiento de cómo se van gestando los cambios patológicos del cartílago en el ser humano. El día de hoy nos acompañan el doctor o los ponentes, doctor Víctor Méndez Basulto, el doctor Miguel Ángel Guillén Alcalá, el doctor Jorge Miralles Escobar, el doctor José Noé Salazar López, el doctor Giovanni Pacheco Antonio y el doctor Eric Palacios Almerón. Bienvenidos, los dejo con ellos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy el doctor Víctor Méndez Basulto, cirujano traumatólogo y cirujano articular. Voy a contribuir a esta charla acerca de los efectos de la edad en la homeostasis en el cartílago articular, como parte del capítulo de cartílago en el paciente geriátrico. Es un tema un tanto complejo, vamos a intentar resumirlo con el mayor síntesis posible. Recordemos un poquito acerca de la estructura del cartílago articular. En este caso sabemos un poquito acerca de sus funciones de soporte y distribución de cargas. Cada capa del cartílago conlleva un área específica de soporte a ciertas fuerzas o estrés. La celularidad está compuesta por condrocitos que representan el 5% del volumen articular total, y a su vez estos condrocitos contribuyen con la síntesis de elementos y la renovación de proteínas
para contribuir a la homeostasis de la matriz extracelular. Esta matriz extracelular, recordemos que contribuye al 95% del volumen articular total. Dicho esto, sabemos que el hablar de proceso degenerativo o de envejecimiento conlleva a pensar en osteoartrosis, aunque no son sinónimos. Recordemos que la osteoartrosis se caracteriza principalmente por una degeneración crónica y progresiva del cartílago articular en las articulaciones y una remodelación ósea alterada. El envejecimiento por sí solo se considera un factor etiológico para desarrollar osteoartrosis. Sin embargo, los mecanismos específicos aún están en estudio, no están del todo aclarados. Recordemos que los factores principales de riesgo para desarrollar osteoartrosis es el género, la obesidad y la predisposición genética. Las personas mayores de 50 años tienen un aumento hasta de 4 veces del riesgo de desarrollar una osteoartrosis postraumática. Y cuando hablamos de esto no nos referimos específicamente a un traumatismo concreto. Microtraumas o cambios o aumento en el estrés en la carga del hueso puede funcionar como un traumatismo o como traumatismo de repetición. Y recordemos que el microentorno senescente, o sea, el envejecimiento celular, va a dificultar el proceso de regeneración en los tejidos del cartílago articular. Específicamente, va a favorecer un proceso de degradación. Todo esto va acompañado de un estado proinflamatorio derivado de la alteración metabólica en el condrocito y de la presencia de alteraciones metabólicas en cada paciente, tomando en consideración estados hiperglicémicos, estados de dislipidemia, alteraciones en cuanto al peso. Todo esto va a favorecer el proceso inflamatorio crónico y nos va a llevar a un proceso de catabolismo celular. Cuando hablamos de senescencia celular, nos referimos al proceso propio de envejecimiento del condrocito. Es importante tomar en consideración un denominante común en las enfermedades inflamatorias, en las enfermedades degenerativas, que es el envejecimiento inflamatorio. Este envejecimiento inflamatorio es un estado crónico inflamatorio de bajo grado que podemos encontrar en enfermedades como el Alzheimer, en la osteoartrosis, en la sarcopenia. Y este estado proinflamatorio, este estado inflamatorio crónico nos va a contribuir al proceso de autofagia celular, a una alteración en la regulación de la apoptosis, en este caso específicamente hablamos del condrocito, y alteraciones en la síntesis proteica de proteínas específicas de la matriz extracelular. Además, ese mismo proceso inflamatorio nos lleva a un estado de estrés oxidativo, aumento de la actividad de enzimas oxidativas y la síntesis de citocinas proinflamatorias, en este caso interleucinas, proteasas, que van a contribuir a un catabolismo celular. Todo este proceso de inflamación va a acompañar el proceso de artrosis, un proceso de artrosis específicamente a la par. Es importante recalcar el papel del síndrome metabólico en la inflamación sistémica. La presencia de dislipidemia, hiperglicemia, diabetes, estrés oxidativo, van a mantener un estado inflamatorio crónico que va a contribuir con la degradación articular. Entonces es un factor común el síndrome metabólico en procesos catabólicos y esto contribuye en gran medida a la senescencia celular. En cuanto a los cambios específicos que sufre el cartílago articular, vamos a dividirlos en los cambios propios del condrocito. Vamos a hablar de senescencia celular
a aquel proceso desencadenado por una serie de cambios en la síntesis y en la degradación de enzimas proinflamatorias y de proteínas específicas. El condrocito mantiene un estado estable, estamos hablando de su fenotipo, mientras no sufra un daño o una alteración de su entorno biológico. El condrocito no mantiene una proliferación en su forma, al contrario, se mantiene estable, y cuando hay una alteración, un daño que afecta al entorno, va a producir un cambio en su fenotipo, es decir, va a cambiar su estado quieto, su estado estable, hacia un fenotipo secretor de enzimas proinflamatorias, secretor de enzimas proteolíticas, que nos van a llevar a una muerte celular. Al mismo tiempo va a llevar una pérdida de traducción en las señales, y esto nos va a producir una alteración en la síntesis de proteínas, de alteración en la formación de proteoglicanos, liberación de productos libres de agrecanasas, que va a llevar a un proceso de estrés oxidativo. Es importante hablar de los precursores condrales. Estos precursores condrales los vamos a encontrar en la superficie o en las capas más superficiales del cartílago. Recordemos que el condrocito tiene baja propiedad de proliferación o de regeneración en edades tempranas, es decir, en pacientes jóvenes este proceso puede ser espontáneo, se pueden presentar alteraciones en la superficie o fibrilaciones superficiales o en zonas focales que tienen procesos de regeneración espontánea sin conllevar en sí a un proceso de degradación. Sin embargo, al avance del tiempo, este tipo de fibrilación puede verse afectada y producir o entrar a una fase de degradación, un proceso de senescencia celular. Esos son los cambios específicos en cuanto al condrocito. En cuanto a la matriz extracelular, me refiero al otro 95% del volumen del cartílago articular. Está constituido por proteoglicanos, agua, fibras de colágeno, predominantemente tipo 2, minerales y otras fibroproteínas diferentes al colágeno. La serie de cambios que va a sufrir la matriz extracelular consisten en una disminución de la concentración de agua en sus fibras de colágeno. Esto conlleva a cambios en el potencial de regeneración de la capa más superficial. Hay una pérdida o se produce una pérdida del peso molecular de los proteoglicanos. Esto debido a un acortamiento en las cadenas de queratansulfato y de condroitinsulfato por efecto de las agrecanasas. También viene acompañado de aumento en la actividad proteolítica de estas mismas agrecanasas que van a conllevar a la alteración estructural del proteoglicano. Y vamos a encontrar también un aumento en la concentración sérica de fragmentos libres de agrecanos. Esto va a permitir la adherencia de moléculas diferentes a estos fragmentos libres y no nos va a servir para elaborar estructura resistente a carga, sino únicamente vamos a sustituir esos fragmentos libres por moléculas diferentes que no tienen una función estructural en el colágeno. Y propiamente cambios en las características del colágeno tipo 2, sufriendo engrosamiento estructural que va a representar un cambio en la rigidez y en la capacidad de resistencia a mecanismos de carga. Bueno, con relación a los cambios que se producen específicamente a nivel articular, es importante aclarar que se mantiene un campo de investigación continua con respecto a la relación del envejecimiento y la osteoartrosis. La importancia de conocer la fisiopatología y el estado patológico del cartílago recae en las terapias biológicas, celulares o farmacológicas que se puedan desarrollar o que se están desarrollando actualmente.
es importante conocer el sustrato de estas terapias para buscar un tratamiento efectivo para el manejo de la osteoartrosis y la senescencia celular. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hoy, dentro del capítulo de lo que se trata de cartílago geriátrico, hablaremos sobre el tema de la anomia siliente y resiliencia del cartílago en el paciente geriátrico. Muy bien, como definición de lo que es la anomia siliente, vamos a definirla como una conducta desviada de la norma, ¿sí? Caracterizada principalmente por la transformación de la conducta normal del cartílago a una conducta errónea de disfunción del mismo cartílago y la insuficiencia de este por medio de los condrocitos para su autorreparación. Todo esto va a estar dado principalmente por factores catabólicos. Factores catabólicos implicados principalmente en la estructura de la membrana extracelular del cartílago. Independientemente de los factores etiológicos que van a desencadenar esta cascada de factores catabólicos, independientemente de ese factor etiológico, sea traumático, sea degenerativo, sea por enfermedades concomitantes o secundarias que presente el paciente geriátrico, siempre se va a desencadenar después de los 40, 45 años de edad el programa catabólico del condrocito, mejor conocido como apoptosis o inicio de la apoptosis, la muerte celular programada de este. Pues bien, dentro del programa catabólico del condrocito o iniciado por el condrocito, va a haber un aumento de mediadores proinflamatorios, entre ellos y los más importantes que van a generar un desgaste o un deterioro de lo que es la membrana extracelular del cartílago, van a ser los procesos inflamatorios como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Pues bien, estos mediadores proinflamatorios, el más importante o el más destructivo es la interleucina 1, ya que esta también va a producir en el condrocito un aumento de la formación de otras citocinas, principalmente la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Un aumento en el óxido nítrico, que este está relacionado directamente con el grado de desgaste del cartílago en la enfermedad del cartílago en el paciente geriátrico. Un aumento en la producción de prostaglandinas, principalmente la prostaglandina E2 y de leucotrienos, como el leucotrieno B, que también va a ser un deshidratador principalmente de la membrana extracelular del cartílago, y el aumento de la producción de metaloproteasas en las 18 tipos de metaloproteasas que van a dañar la estructura del cartílago. Dentro de estos 18 tipos de metaloproteasas se encuentran 5 grupos muy importantes que van a generar una degradación de la estructura del cartílago. Entre estos 5 subgrupos se encuentran las colagenasas, las gelatinasas, las estromelicinas, la estromelicina de membrana y otras que son combinación o subtipos de estas. Ocasionando así la aparición de la apoptosis por medio de la caspasa número 1, que es la muerte celular del cartílago, y necrosis de igual manera, pero la necrosis se va a presentar principalmente en el tejido blando o periarticular de la articulación, principalmente en el paciente geriátrico.
Bien, como mencionábamos, dentro de la apoptosis, esta apoptosis no va a desencadenar alguna reacción inflamatoria dentro de lo que son los condrocitos. Únicamente es la muerte celular programada por medio de ellos de una forma natural. La necrosis, a diferencia de esta, que también causa muerte del cartílago, sí va a desencadenar una reacción inflamatoria, provocando así el inicio de la autorreparación, que vamos a hablar más adelante. Bien, pues estos dos tipos de muerte celular del cartílago van a ocasionar una degradación de la membrana extracelular del cartílago, principalmente en el paciente geriátrico y principalmente cuando no se tiene o no se tuvo higiene de lo que son el tejido condral. Va a ocasionar una muerte de condrocitos, principalmente por exceso en su función del condrocito, una pérdida total de integridad del cartílago, no vamos a tener esa respuesta amortiguadora, esa respuesta de nutrición, esa respuesta de formación, de autorreparación y de formación de ensanchamiento para poder repartir las cargas de peso y en consecuencia vamos a tener esta muerte del cartílago, principalmente en el paciente geriátrico. La eburnación del hueso subcondral, que es muy importante, algunas veces se ha pensado que el inicio de la osteoartrosis o del desgaste del cartílago es precisamente el hueso, no tanto el tejido condral como sí mismo, ni periarticular, sino el mismo hueso o la región subcondral, al existir un aumento en la carga y deficiencia de la repartición de cargas durante dentro de la superficie de carga de la articulación, se ha demostrado que presenta como respuesta una rigidez o un aumento en la angiogénesis, provocando así la calcificación, vamos a decir, o la esclerosis del hueso subcondral, no permitiendo así la carga, o más bien provocando excesiva carga en lo que es el cartílago y no en el hueso subcondral, que es donde mayormente se debe llevar la carga de la articulación, y provocando la eburneación o rigidez de esta capa, la tie mark. Por consecuencia, la necrosis va a provocar una hipertrofia, una distrofia del tejido sinovial, de la cápsula articular y de todo el tejido periarticular, provocando o aumentando el proceso de reacción inflamatoria y aumentando la formación de todos estos componentes que van a desencadenar un deterioro mayor al tejido condral. Una vez desencadenada la reacción inflamatoria y con el aumento de factores catabólicos, también viene el aumento de factores anabólicos o la respuesta de los mismos condrocitos a quererse autorreparar. A esto se le llama o se le conoce como resiliencia condral o del cartílago, que no es más que la capacidad de autoadaptación a situaciones adversas y responden a 3 modelos. El primer modelo es el compensatorio y esto va a estar dado los 3 modelos por el condrocito. El segundo modelo es el de protección y el tercero el de remodelación o desafío, le llaman algunos actores. Dados dentro, los 3 presentan factores anabólicos o de respuesta para su autorreparación del cartílago, el cual va a estar demasiado disminuido en el paciente geriátrico y principalmente el paciente geriátrico que presenta
lo que es el sedentarismo o presentan enfermedades concomitantes o secundarias y que van a no permitir como tal esta compensación. Entonces, dentro de los factores anabólicos que realiza el condrocito, pues principalmente se activa mayormente la capacidad amortiguadora, el efecto de presurización de Donan, que de una forma natural va mediada por los proteoglicanos, que son producidos por los condrocitos, ayudan a soportar presión o carga, su capacidad de viscoelasticidad del propio cartílago, los arcos de colágeno, los proteoglicanos, van a permitir soportar cargas de presión o de compresión y también de tensión, la misma forma de arcos de colágeno, principalmente el colágeno tipo 2. Entonces, esta capacidad amortiguadora o efecto de presurización de Donan se va a ver aumentada por medio de los condrocitos como respuesta al daño que tuvimos en la anomia siliente en el paciente geriátrico. El segundo, la segunda fase de respuesta de protección que va a presentar el daño del cartílago por medio de los condrocitos va a ser la regulación del gen SIRT, sirtuina, se llama este gen. Principalmente va a estar dado por el mismo condrocito, lo va a producir y este gen va a ayudar a aumentar la reproducción o expresión genética de lo que son los agrecanos, que son los principales proteoglicanos que van a soportar las fuerzas de compresión, y del colágeno tipo 2A1. La tercera fase de autorregeneración que va a presentar los condrocitos para lo que es la autorreparación del daño articular va a ser la mediación del pH y del calcio intracelular. Principalmente contamos con un pH muy ácido en la membrana extracelular, es de 6.3, y dentro de las células o intracelular el pH es de 7.1. Esta regulación, por medio de sustancias como es el calcio, que va a ser donada por los condrocitos, va a ser mediada por ellos, y componentes de la membrana extracelular, va a estar mediado por ellos. Entonces, en un excesivo acidez de lo que es la membrana extracelular o el líquido extracelular, van a actuar los condrocitos tratando de provocar una alcalinidad para mejorar lo que es los componentes de la membrana extracelular del cartílago. Muy importante en este desgaste o en esta lesión que puede presentar de una forma natural un paciente de edad geriátrica. El cuarto mecanismo de autorregulación que tienen los condrocitos también, o que presenta las estructuras del mismo cartílago, es la electrofisiología, o bien el efecto piezoeléctrico que van a generar algunos cationes, aniones, que se presentan dentro de la estructura de este cartílago, pues van a aumentar esa respuesta amortiguadora por medio ya sea de cloro, de potasio, del calcio, el sodio, pero todo esto va a estar regulado por el ATP, que también va a ser liberado o estimulado por medio de los condrocitos. Y también otro efecto que protege al cartílago, que es el efecto Gibbs-Donan, va a proteger por medio del traspaso a la membrana de transportadores tanto de glucosa como de otras proteínas o enzimas que van a ayudar a aumentar este efecto piezoeléctrico o a mantener su estructura de dilatación y amortiguación del cartílago, es el efecto Gibbs-Donan.
Todo esto va a ser regulado por lo que son los condrocitos. Y de igual manera, el hecho de existir cuerpos libres dentro de la articulación cuando hay un daño condral, va a aumentar los factores inflamatorios y de inmediato se va a activar en el tejido sinovial, la membrana sinovial, la cápsula articular como tal y tejidos periarticulares, el factor de inhibición de interleucinas, muy importante para no generar mayor inflamación. Entonces, todo esto se comporta como un ciclo cerrado de desgaste y autodefensa para poder producir así o mantener un equilibrio para tener el cartílago sano. Sin embargo, en los pacientes geriátricos o de edad avanzada, este círculo cerrado o este equilibrio de lo que es una muerte celular natural o programada y la autorreparación se va a ver afectada, principalmente en pacientes que no tuvieron una higiene articular como tal. Así, los sistemas de adaptación o resiliencia del cartílago van a ser de una manera agonista y antagonista. Los proteoglicanos y el colágeno tipo 2 van a resistir, los primeros o los proteoglicanos van a resistir fuerzas de compresión y el colágeno de tensión. Cuando existe un daño en alguna de estas estructuras en el cartílago, el condrocito aumenta la producción de estas sustancias para ayudar a compensar ese daño en el cartílago, el cual va a estar algo disminuido en los pacientes de edad avanzada. Así como existen agonistas, pues existen antagonistas, y de todos los factores que van a producir un desgaste en el cartílago, existen inhibidores, por ejemplo, en el tejido de las metaloproteasas, que se denominan los factores inhibidores de metaloproteasas. El 1, el 2 y el 3 principalmente ayudan a que no aumente esta degradación por el aumento de la presencia de metaloproteasas en el tejido condral. Otro antagonista, y uno muy importante, el de la interleucina 1, la interleucina 1-Ra, que va a bloquear el aumento de la producción de esta, inhibiendo así la presencia de otros factores que van a desencadenar el desgaste condral. Todos los productos o todos los antagonistas de la COX-2 también van a inhibir la producción de eicosanoides como la prostaglandina E2, que es muy causante de daño condral, y del leucotrieno B4, que también desgasta todo lo que es el tejido del cartílago. Precisamente uno de los principales mediadores de la inflamación y de la presencia de estos factores etiológicos del desgaste del cartílago, pues son todos los antiinflamatorios que podemos recetar a pacientes de edad avanzada que van a inhibir la COX-2. Otro inhibidor de la fosforilación de los factores de crecimiento IGF y TGF-beta es el inhibidor de factor de crecimiento, que también va a disminuir la presencia de estos factores y que va a ayudar a la autorreparación o a disminuir el desgaste en el cartílago principalmente. Sin embargo, se ha visto que las cargas a nivel del hueso subcondral son hasta del 50% y en el cartílago únicamente un 3%. Por eso se piensa que la enfermedad del cartílago o la muerte celular del cartílago es principalmente iniciada, o el factor etiológico, a nivel subcondral, no tanto del propio cartílago.
Obviamente, si hay una lesión traumática o directa del cartílago, pues por ahí puede iniciar este tipo de lesión o de anomia siliente del cartílago, si es directo la lesión. Pero generalmente se ha visto que en lo que es la capa del tejido subcondral, que es el que aguanta el 50% de este peso, de las cargas, se ve disminuida en el paciente geriátrico. Y estos cambios que van a generar en las cargas del hueso subcondral van a aumentar una respuesta formadora, como es la formación de osteofitos, aumentando la superficie de carga, distribuyendo así las cargas como respuesta compensatoria o de defensa, y aumenta la angiogénesis, aunque esta misma provoca una rigidez de ese tejido subcondral o de ese hueso subcondral, ocasionando su rigidez o su esclerosis y aumentando así el proceso osteocondral de desgaste o de lo que es la anomia siliente, llevando así a la osteoartrosis que conocemos todos. Pues bien, todo este equilibrio llamado anomia siliencia y resiliencia del cartílago, cuando existe ese desequilibrio y el cartílago intenta autorrepararse, es conocido como la enfermedad osteoartrósica, la cual va a estar muy aumentada en el paciente geriátrico. Nosotros como médicos o como tratantes de ese tipo de pacientes debemos de atribuir o de indicar la higiene de lo que es el cartílago. Obviamente, pues con ejercicio, con una buena hidratación, con una buena higiene de lo que son las articulaciones. Algo muy importante que debemos de hacer hincapié a nuestros pacientes de edad avanzada es la protección o lo que son factores de protección a nivel neuromuscular. Mencionábamos en la otra ocasión el tema de la osteosarcopenia. Entonces, el músculo y el sistema nervioso también son importantes para el control o para el buen funcionamiento de este equilibrio del cartílago. Con eso terminamos. Muchas gracias y buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Miralles Escobar. Yo estoy en el Hospital General de Joco y voy a dar el tema de propedéutica de dolor articular en el paciente geriátrico. La propedéutica proviene del griego propos, antes, deuterus, enseñanza. Es el estudio que precede a la clínica. Nos va a enseñar a conocer los síntomas, la manera de obtenerlos, valorarlos e interpretarlos. La IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, define el dolor como una desagradable experiencia sensorial y emocional. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, define el dolor como una desagradable experiencia sensorial y emocional, asociada o no a daño real o potencial de los tejidos. Es el resultado de una serie de experiencias individuales e intransferibles en cada persona, donde confluyen aspectos sociales, culturales, emocionales, espirituales y fisiológicos. Es difícil de describir y de evaluar. Quiero hacer énfasis en 4 puntos. No infradiagnosticar el dolor en la marcha, los arcos de movilidad y realizar pruebas de medición para el dolor. El dolor lo podemos clasificar por su duración en agudo y crónico. El agudo es menor de 6 meses y se va a acompañar de un nivel de ansiedad alto. También se va a acompañar por una fuerte respuesta
neurovegetativa y neuroendocrina, con tensión muscular y espasmo muscular. Y el crónico es mayor de 6 meses y este va a modificar sobre la base de una respuesta adaptativa y fisiológica, acompañándose de un fuerte impacto psicoafectivo, como es la depresión. Hay que recordar que el dolor crónico también puede presentarse como dolor crónico agudizado, que esta es una condición temporal en donde puede darse por algún cambio de posición, por tos, por la deambulación o la respiración. Tenemos el dolor epicrítico y protopático por sus características somatosensoriales. El epicrítico es superficial, más localizado, preciso, bien delimitado, se describe como punzante, lacerante, quemante y opresivo. Y el protopático, que es más difuso, sordo y mal localizado. Tenemos el nociceptivo y el neuropático. El nociceptivo, que se divide en somático y visceral. El somático, con estímulos nociceptores de estructuras somáticas, como son las superficies como la piel, las fascias, los músculos, los tendones, el periósteo, y la visceral, que van a ser en estructuras más profundas y con una mala localización del dolor y una referencia en área mayor, ¿sí? El dolor neuropático, que es una disfunción del sistema nervioso central o periférico, y este dolor pues, puede venir desde leve a ser extremadamente severo, incluso a impulsar tendencias suicidas. Ejemplos de este tipo de dolor pues, son las neuralgias herpéticas, trigeminales, el síndrome doloroso regional complejo. Y aquí pues hay una sobrereacción de neuronas de amplio rango dinámico, ¿sí? Y se va a acompañar en muchas ocasiones de hiperalgesia e hiperestesia. Y tenemos el somatoforme, que es el dolor psicógeno, que pues lo vamos a encontrar por descarte, ¿sí? Es el menos es el menos común. 1% de los pacientes lo tienen. El dolor crónico, cuando hay un estresor crónico, como es el dolor, va a activar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y esto aumentar la liberación de cortisol. La persistencia del estímulo va a provocar una pérdida de la retroalimentación negativa. Por lo tanto, la liberación permanente de cortisol va a dar paso a cambios que desregulen los factores inflamatorios. Habrá un aumento de citocinas y esto va a disminuir el factor neutrófico derivado del cerebro, BDNF, y la neurogénesis, impactando negativamente en la transmisión monoaminérgica. La vía descendente del dolor dependiente de monoaminas va a perder su capacidad de inducir analgesia. ¿Por qué el dolor en los ancianos es malentendido? Porque el anciano informa el dolor en forma diferente en comparación a los individuos más jóvenes, debido a cambios fisiológicos, psicológicos, socioeconómicos y culturales, por un intento de no causar molestias innecesarias, por acompañamiento de confusión, por demencias, por limitaciones visuales, auditivas, por miedo a ser internado en un hospital, por no causar pues, más problemas a la familia, por perder su independencia. La marcha normal va a implicar gran parte de nuestro sistema musculoesquelético. Para poder realizarla, debemos de tener una estabilidad mecánica en bipedestación. Tenemos 3 fases, la de despegue, avance y apoyo. En la del despegue tenemos la rodilla bloqueada en extensión
El sóleo y el gastrocnemio van a impulsar la extremidad, levantando el talón al mismo tiempo que la musculatura abductora y del cuádriceps contralateral van a evitar que la pelvis bascule. La fase del avance, que va a estar soportando la carga, la extremidad contralateral a la referida, esta se va a elevar y se va a desplazar hacia adelante, flexionando la cadera y la rodilla, mientras el tobillo y el pie se extienden. Y la fase de apoyo, en donde va a iniciar con el talón, inmediatamente toda la planta se va a apoyar en el suelo y la rodilla se va a mantener ligeramente flexionada. Con una exploración un poquito más detallada y con más tiempo podríamos incluso medir el apoyo unipodal, el bipodal, la velocidad, la amplitud de la base, la longitud del paso y la longitud de zancada, que podríamos ir anotando en cada cita que tengamos con nuestro paciente. Tenemos que también existen pues cambios en la marcha con la edad. Esto pues por el deterioro físico inherente al envejecimiento. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que la longitud del paso va a ser más corta, el impacto del pie con el suelo va a ser más enérgico, la base de sustentación va a ser mayor, la postura va a ser más inclinada, la fase de apoyo se va a prolongar. Tenemos varios tipos de marcha. Tenemos la hemipléjica o de segador o helicópoda, en donde se realiza un arco hacia afuera para asegurar el despegue. Realiza una circunducción, ¿no? La marcha en tijeras, que es un tipo de circunducción bilateral, se da por infarto lacunar. La marcha parkinsoniana o festinante, que es bradicinética. La marcha apráxica, con una base ancha, con flexión y pasos cortos, vacilantes y arrastrados, ¿sí? Por alguna patología del lóbulo frontal. Tenemos la marcha táxica por patología cerebelar, con una base ancha y pisadas fuertes. La marcha en estepaje o en estepage o equina, levantando los pies exageradamente. Los pasados pues son de etiología neurológica. Tenemos también de etiología circulatoria, la claudicante, en donde vamos a encontrar adormecimiento, hormigueo, calambres y dolor que van a obligar a detenerse al paciente un tiempo antes de emprender nuevamente la marcha. La marcha antiálgica, que esta va a ser la de etiología músculo-esquelética, en donde hay una tumefacción y dolor. El pie se va a colocar plano sobre el suelo para reducir el choque de impacto. Va a disminuirse la fase estática del miembro afectado y va a disminuir la oscilación de la contralateral, por lo que la longitud del paso va a ser más corta en el lado sano y se va a estar acompañada de disminución pues, de la velocidad de la marcha. También es importante que al valorar la marcha observemos dismetrías como consecuencia de artrosis de cadera, intervenciones quirúrgicas, deformidades, alteraciones congénitas, porque esto va a comprometer la mecánica articular del miembro inferior y de la columna, que van a comprometer pues, la marcha y el equilibrio. Bien, entonces tenemos las dismetrías, observar del pie, en las rodillas, en cadera y en miembros torácicos, si hay alguna alteración, en miembros torácicos si hay alguna alteración en el balanceo, en la cadera, si hay dolor al iniciar la marcha o si hay disminución del arco de movilidad, en rodilla pues la pérdida de la extensión completa. ¿Sí? Muy bien. Los arcos de movilidad, hay que realizar los arcos de movilidad de forma pasiva, de forma activa,
medir estos ayudándonos pues del goniómetro. Hay que tener presentes que no siempre va a existir una correlación entre la intensidad del dolor y el grado de daño estructural articular. El dolor articular, recordemos que no se da por presentar dolor en el cartílago, sino por un aumento en la presión intraósea, por el estiramiento periosteal, por formación de osteofitos, por microfracturas subcondrales, hipertrofia de la sinovial, distensiones de la cápsula, distensiones ligamentosas y contracturas musculares. Vamos a encontrar rigidez articular menor de 30 minutos, hay que preguntar si es menor de 30 minutos, crepitación ósea, derrame articular y en ocasiones pues incremento de la temperatura. Inestabilidad articular, hay que valorarla, pero ya dependerá cada articulación que sea la que moleste, observar si hay atrofia muscular, las deformidades, y hay que diferenciar si el dolor articular es de causa de una artrosis primaria o de una artrosis secundaria. Normalmente la artrosis primaria, pues la idiopática, degenerativa, la osteoartrosis, y la secundaria, pues por problemas reumáticos. Normalmente estas van a venir, van a ser simétricas, con más datos inflamatorios. Bien, actualmente no tenemos algómetros ni dolorímetros para poder medir el dolor, pero sí tenemos muchos test de utilidad. Bueno, tenemos la escala numérica, que va del 0 al 10. Tenemos las escalas descriptivas simples o escala verbal análoga, que es el EVERA, en donde pues, pueden ser 4 a 6 palabras. Tenemos la escala visual análoga, el EVA, que es una línea de 10 centímetros y el paciente pues coloca una línea a nivel en donde refiere el dolor, 0 pues es nada, 10 el mayor. Tenemos la escala de expresión facial o test de Oucher, en donde pues, el paciente nos va a señalar qué carita es en la que se podría encontrar su dolor. Tenemos la escala de Andersen. Este va a ser para personas con un bajo nivel de conciencia, por lo tanto, pues lo va a aplicar la persona que lo cuida o el familiar. Tenemos el cuestionario de McGill-Melsack. Abarca 20 aspectos. Cada aspecto se va a valorar en 4 subescalas. Las primeras del 1 al 10 son sensitivas, del 11 al 15 son afectivas, la 16 es evaluativa y la 17 y 20 son aspectos diversos. Este cuestionario nos va a ayudar a diferenciar entre síndromes dolorosos y bueno, este tipo de cuestionario, pues tenemos que tener gente entrenada para poderlo aplicar. Lleva también un tiempo realizarlo y va a influir también el nivel cultural del paciente, porque pues son varios adjetivos los que van llevando. Tenemos el test de Latinen, que es más limitado que el anterior, pero es más fácil de comprender, más rápido de aplicar, tiene en cuenta la incapacidad que le genera al paciente el dolor y tiene en cuenta qué produce el dolor. Tenemos el cuestionario de Wisconsin o Wisconsin Brief Pain Questionnaire o Brief Pain Inventory o BPI. Este es autoadministrado, mide la intensidad, el impacto del dolor, las actividades de vida diaria, el nivel de alivio y la localización del dolor y sus causas. Aquí les presento el toro de Falaris para comentarles que no hay que caer en el falso ruido de dolor del toro de Falaris. Es una analogía. Resulta que el toro era un instrumento de tortura. Y pues ponían a la víctima dentro del toro, lo prendían en una hoguera y por dentro los gritos eran distorsionados
por unos tubos que estaban en el interior y pasaban al exterior y hacían sonar el dolor como un bramido de un toro. La analogía es que el dolor del paciente geriátrico se puede presentar de distinta forma, pero sigue siendo un dolor intenso. Bueno, donde se honra a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes. Eso lo comentó el Papa Francisco. Él es mi papá y él es mi sobrino. Y muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. De forma breve, antes de iniciar, me gustaría agradecer la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia, así como la consideración por parte del doctor Durán, del doctor Guillén, para formar parte de este módulo de ortopedia geriátrica. Si me lo permiten, vamos a compartir unos minutos. No tengo ningún conflicto de interés y, como podrán ver, vamos a hablar de cartílago y síndrome de fragilidad. Cuando vamos a hablar de cartílago, debemos recordar lo que todos sabemos, es un tejido conectivo avascular. Sin embargo, a pesar de esto, algunas funciones metabólicas van a depender de la difusión del oxígeno a nivel articular. Para fines de esta práctica, a su lado izquierdo podemos ver en color azul todos los sitios donde va a estar este cartílago hialino. La característica principal de este cartílago, bueno, pues va a ser que los condrocitos deben de sintetizar y secretar la mayoría de los componentes de la matriz extracelular. Y entonces es probablemente aquí donde empiece el problema. Debemos recordar que la densidad de condrocitos es muy pequeña. Entonces, cuando su función metabólica se ve afectada, probablemente empiecen los problemas con algunas patologías o alguna sintomatología dolorosa de los pacientes. Otros tipos de cartílagos serían fibrocartílago, que van a estar a nivel del menisco, del cual también mencionaremos de forma breve. Y una función primordial para nosotros es esta función biomecánica de soporte y de resistencia. Hasta hace algún tiempo se pensaba que la osteoartritis era un problema completamente del cartílago. Sin embargo, hoy en día se sabe que es la patología degenerativa sistémica y multifactorial que va a afectar todos y cada uno de las partes y componentes de nuestra articulación. También es bien sabido que todo va a comenzar con una inflamación sinovial muy importante. Eso originará una disminución en la calidad de nuestro cartílago y que terminará originando una remodelación ósea. Como podemos ver en esta imagen, es una cadera que está luxada y en la cual podemos ver toda la lesión tipo CAM. Y a nuestro extremo derecho es una rodilla en la cual podemos ver que tenía una deformidad extraarticular y esa es la razón por la cual el sitio de entrada de la guía endomedular está no está en el centro. Clínicamente nuestros pacientes van a tener un dolor, una rigidez y se ve afectada su función articular. Como podemos ver aquí, la prevalencia de esta patología va a ir de la mano con la edad y pues obviamente la edad será un factor de riesgo que no podemos modificar. La osteoartritis también sabemos que es un problema de salud, ya que solamente en Estados Unidos actualmente afecta aproximadamente a 90 millones de personas. Para dentro de algunos años, debemos recordar esto, que la necesidad de reemplazo articular, tanto en rodilla como en cadera, se va a incrementar de forma importante. 670% para la rodilla y 170% para nuestra cadera. Otro dato a mi consideración muy importante es que de todos nuestros pacientes con osteoartritis, uno de cada 4 o 3 de cada 5 van a cumplir con los criterios de fragilidad. Ok, ahora mencionemos qué es fragilidad. Bueno, pues frágil quiere decir que es quebradizo, que fácilmente se hará pedazos, que es débil o que tendrá un deterioro con facilidad. Quiero compartir con ustedes esta imagen. En el caso de un paciente sano, en el cual aquí está teniendo un episodio de estrés y debido a su estado de salud, bueno, logra recuperarse sanamente y lograr ser una persona independiente. Aquí pongo otro caso, otro ejemplo para ejemplificar lo de fragilidad. Y este paciente está muy cerca de ser una persona que depende de alguien más. Nuevamente ocurre un episodio de estrés y
al tener el síndrome de fragilidad, ya no va a recuperarse hasta entrar a la zona de ser una persona independiente. Entonces, son los cambios fisiológicos y el deterioro físico y cognitivo que por lo tanto también disminuye la capacidad funcional de las personas. La prevalencia de la fragilidad es de 10 a 20% de todos los ancianos y es un factor de riesgo no solamente de fracturas, sino de otras patologías. Ahora compartimos algunos criterios de fragilidad. Como podemos ver aquí, incluyen disminución del peso, más o menos 4 a 5 kilogramos, o disminuir más de 5% del peso corporal al año, un agotamiento de más de 3 a 4 días a la semana, disminuir el gasto de energía, aquí podemos ver, diferente para el hombre y de la mujer, una marcha lenta o una debilidad de agarre. Cuando se tiene más de 3 de estos criterios, pues está cumpliendo con el diagnóstico de fragilidad. Algunos otros autores empiezan a mencionar que podemos utilizar algunos biomarcadores, como sería la de hidroepiandrosterona, la hormona paratiroidea, algún factor de crecimiento parecido a la insulina, la hemoglobina glucosilada o unos productos finales de glicación. Todos nosotros sabemos esto, sin embargo, por el tema tengo que mencionarlo, y vamos a hablar del complejo de Condron. Esto, imaginemos que todo nuestro cartílago va a estar dividido en porcentajes. 5% de todo nuestro cartílago, bueno, va a corresponder a los condrocitos, que antes de tener 40 años van a ser una célula metabólicamente activa. Sin incluir este 5%, bueno, se divide en lo que sería colágeno, corresponde aproximadamente a un 17%, proteoglicanos un 8% y agua en un 70%. La región en la cual se encuentra el colágeno tipo 2 se le llama región interterritorial y va a ser una zona encargada principalmente de la atracción. Ahora, el sitio donde se encuentran los proteoglicanos y el agua se le llama región territorial y su principal función va a ser encargarse de la compresión que ocurre a nivel del cartílago. Cuando ocurre esta senescencia de las células, es decir, se cumple más de 40 años, la calidad de toda esta matriz extracelular va a cambiar. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de que no se cumplieran esos 40 años de edad y la célula siga siendo muy activa, los proteoglicanos se pueden ver afectados por la carga, es decir, exceso de peso o actividad deportiva de impacto, en la cual se va a afectar directamente los proteoglicanos. Cuando la actividad es moderada, va a haber una hipertrofia. Sin embargo, cuando la actividad es mínima o nula, pues va a haber una atrofia en este nivel. Entonces, es un dato muy importante. Como ya mencionamos, pues se hace esta división marcada entre los 40 años y entonces los autores mencionan esto. Después de 40 años, nuestro condrocito será senescente, es decir, va a empezar a envejecer. Van a ocurrir tres eventos importantes. Disminuye el BMAL1, que va a ser un gen central de reloj circadiano, que va a trabajar muy de cerca con otra región que se llama clock, más adelante lo mencionaremos. Disminuye el SIRT6, que no es otra cosa más que la sirtuina 6, muy de la mano con un daño del DNA y con una autofagia, y también disminuyen los telómeros. Otra cosa que va a ocurrir, aumenta lo que es la senescencia asociada a beta-galactosamida. Va a verse también aumentado el gen supresor de tumor en P16, P53, P21, y también va a estar aumentada lo que es la vía de señalización SMAD158, que va a activar la señalización del factor de crecimiento transformante beta. Ahorita más adelante veremos qué pasaría si se inclina hacia el otro lado de la balanza. Y el otro evento que va a ocurrir en nuestro condrocito senescente pues es esto. Va a haber un fenotipo secresor asociado a senescencia, que no es otra cosa más que un aumento de la interleucina 1, interleucina 6, interleucina 7, 8, factor de crecimiento transformante beta, factor de necrosis tumoral alfa, de nuestro metaloproteinasas, factor de crecimiento similar a la insulina, adipodectina y PCR. Y a todo esto en conjunto es a lo que los autores recientemente llaman envejecimiento inflamatorio.
¿Qué ocurre a nivel del cartílago propiamente con todo esto? Bueno, ya dijimos, nuestro condrocito disminuye su número de células, además de que son pocas, van a ser células senescentes, por lo tanto hay un catabolismo en la matriz extracelular. En la matriz extracelular los proteoglicanos también disminuyen su número, su tamaño, por lo tanto es menor la cantidad de agua contenida en este espacio. A nuestro lado izquierdo, un cartílago y un hueso subcondral de un paciente sano. Son esquemas, aquí una artrosis leve y el extremo derecho una artrosis avanzada. El colágeno tipo 2, pues bueno, por los productos finales de glicación, van a aumentar sus enlaces no enzimáticos y ahí es donde van a venir los problemas. A nivel del menisco, bueno, ya decíamos, aquí va a estar formado por fibrocartílago y ya decíamos, ese aumento en la interleucina 6 y en algunas reactantes de fase aguda, pues bueno, también cambiarán el origen fibrilar de nuestro colágeno tipo 2 y va a disminuir la concentración de todos nuestros proteoglicanos. Es importante también recordar, recientemente muchos autores dan importancia a la grasa infrapatelar de Hoffa, donde, bueno, primero se mantiene y persiste la inflamación y posteriormente pues ya hay cambios como sería formación de nuevo hueso y la formación del osteofito. A nivel de hueso, ¿qué ocurre? Bueno, va a haber cambios tanto en la macroarquitectura como en la microarquitectura, de forma tardía en la macroarquitectura, la formación de osteofitos, y en la microarquitectura, bueno, inmediatamente debajo del cartílago va a predominar la depresión de osteocitos, lo que origina micropetrosis. Eso va a ser lo que conocemos como esclerosis subcondral, y es una hipermineralización lacunar. Eso va a aumentar su rigidez en este sitio, obviamente, y en formas más distales a lo que sería el cartílago, pues predomine lo que es la función de los osteoclastos. Y esto va a disminuir nuestra densidad mineral ósea en las partes diaficiales. En la unión neuromuscular, bueno, como podemos ver, la palabra pues deriva del griego, que no es otra cosa más que escasez de nuestra masa muscular. Y es un predictor de morbilidad, de discapacidad y de muerte. También, bueno, ¿por qué pasa todo esto? Porque su respuesta anabólica está disminuida, al igual que está disminuida la señalización mTOR, que va a estar relacionado con autofagia también, y la implicación clínica que todo esto va a tener, hablando propiamente de, por ejemplo, la rodilla, pues disminuye la fuerza del cuádriceps, lo que va a cambiar la biomecánica articular. Hablando nuevamente de propiocepción, bueno, está este factor de crecimiento que va a ser clave en el dolor de la osteoartritis. Los propioceptores y los nociceptores van a estar disminuidos. Ya casi para terminar, haciendo una analogía con este módulo de Young que empezábamos a conocer cuando entrábamos en este mundo de la ortopedia, pues bueno, va a haber una zona plástica, va a haber un límite elástico y para fines de nuestra plática en este síndrome de fragilidad, pues va a corresponder ese límite elástico con esta fragilidad, ya que si se sigue sometiendo a un estrés, llega un esfuerzo último y por consiguiente una rotura. Recientemente se hace mención de la restauración de cartílago. Aquí el doctor Pedro Guillén, que está muy de la mano en trabajos de la arquitectura de la heterocromatina. Primera publicación se está hablando de este componente central de reloj circadiano, que es clock, que se une, como habíamos comentado previamente, con BMAL1 para mantener la arquitectura de la heterocromatina, y otro gen, otra región crítica del síndrome de DiGeorge, pues sería esta, y ambos estudios concluyen con que se disminuye el envejecimiento de las células madre mesenquimales humanas. Todavía hay que hacer más estudios, pero esto es algo de lo nuevo que se está mencionando. Nuevamente, ya casi para terminar el ejercicio, ¿qué tendría que ver en este síndrome de fragilidad? En la parte de arriba, a su lado derecho, podemos ver algunas imágenes de lo recomendado para pacientes con osteoartritis y fragilidad. Estas son las actividades recomendadas de forma moderada. Estas son las actividades no recomendadas para nuestros pacientes con fragilidad y osteoartritis. Y algunos de los beneficios, bueno, veamos, si se mantiene en una persona activa, puede inclinar la balanza de la que hablábamos hace un momento,
se inclinaría hacia el lado de SMAD2 y 3, lo que disminuiría la señalización del factor de crecimiento transformante beta, lo que permite que se mantenga la lubricina, que es un protoglicano tipo 4, y se inhibe también el aumento de este factor de crecimiento. A forma de conclusión, bueno, pues el síndrome de fragilidad es un factor de riesgo para desarrollar osteoartritis. Veamos aquí en la revisión que pudimos hacer desde 2.9 hasta 8.9. Va a ocurrir que nuestras células del cartílago, los condrocitos, van a ser senescentes, por lo tanto disminuye el contenido de proteoglicanos, el colágeno tipo 2 aumenta sus enlaces no enzimáticos, disminuye la fuerza y la masa de nuestra estructura ósea, va a ocurrir una sarcopenia y disminuye la propiocepción y en algunos pacientes puede aumentar nuestro tejido adiposo. Por lo tanto, es muy sugerido nuevamente lo que ya sabíamos, continuar e insistir con una dieta adecuada, estar activos, hacer ejercicio, ya que estas dos cosas nos disminuyen la interleucina 6 y aumentan la persistencia de lubricina, como ya lo habíamos comentado. Otra razón para cuidarnos es que sin tener células senescentes debemos de estar cuidando nuestro peso, ya que eso sería un estrés más para nuestro cartílago o un estrés menos si cuidamos nuestro peso. Para un futuro previo no muy lejano, estudios que se están realizando sobre la estabilización de la heterocromatina y algunos autores están defendiendo los conceptos de geroprotectores, aquí algún ejemplo, la rapamicina, y hay otros conceptos nuevos con agentes senolíticos como estos que vemos aquí. Espero haya sido de su utilidad. Nuevamente, gracias por la invitación, gracias por su tiempo y estoy a sus órdenes. Lo dejamos a su consideración. Muy amable. Bueno, antes que nada, buenas noches. Agradezco la oportunidad de participar en el módulo de ortopedia geriátrica con el tema cartílago y sedentarismo senil. ¿Por qué el sedentarismo senil es una amenaza constante para la salud pública? Bueno, dos puntos. Uno, que la población cada vez se va haciendo más vieja. ¿Okay? Punto número dos, que el sedentarismo senil es uno de los factores de riesgo muy importantes para el desarrollo de la artrosis. Aquí la importancia es que es uno de los factores de riesgo con posibilidad de modificación. ¿Okay? Aquí abre la pauta para investigar, discutir y dialogar sobre este tema, ya que cobra gran importancia. Desde un punto de vista antropométrico, la definición de sedentarismo deriva del latín sedere, que quiere decir estar sentado. Desde un punto de vista médico, la OMS lo ha definido como la poca agitación o movimiento en términos de gasto energético. ¿Okay? Para hablar de gasto energético, o para entrar a esto, debemos hablar de la actividad física. La actividad física la medimos en METs. Recordemos que un MET es la cantidad de oxígeno consumido en 1 kilogramo de peso corporal en 1 minuto de un paciente en reposo. Del lado izquierdo tenemos una tabla donde dice actividad física clasificada en baja, moderada o alta, y de esa misma tabla del lado derecho los METs que se necesitan para estadificarla. En este caso del paciente senil, hay pacientes senil y con sedentarismo, hay pacientes que no alcanzan ni siquiera la actividad física baja. Entonces es ahí donde radica la importancia de este tema. Entonces, basado en esta actividad física, la OMS define a sedentarios quienes gastan en actividades de tiempo libre menos del 10% de la energía total empleada en la actividad física diaria, y a aquellas personas que no cumplan con la práctica de una actividad física fuera del horario de trabajo, equivalente a 30 minutos, por lo menos 3 veces por semana.
¿ok? Entonces, la carga cíclica es el modo más común de carga en las articulaciones, principalmente las articulaciones inferiores. Entonces, recordemos que un ciclo le llamamos a la compresión, cizallamiento y distracción de una articulación. En términos generales, se ha estadificado como ciclos por día normal de una articulación, específicamente de la rodilla, aquella que alcanza 2.739 a 10.950 ciclos por día. ¿Ok? Eso se puede considerar carga cíclica normal en una articulación. En el caso del paciente con sedentarismo, pues no lograría ni siquiera alcanzar los 2.739 ciclos por día. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este rango de ciclos por día aceptado como dentro de lo normal o lo habitual favorece a que aumente la actividad de biosíntesis de los condrocitos, a que regule las actividades metabólicas del cartílago. Por consecuencia, en un paciente que tiene un sedentarismo senil, que no realiza estos ciclos por día, pues tiene una repercusión en ese adecuado funcionamiento del cartílago, ¿okay? En ese intercambio de fluido dentro del cartílago para una buena homeostasis. Hablar de presiones hidrostáticas es hablar de los megapascales. Recordemos que un megapascal equivale a 10.197 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Está estipulado también que una presión hidrostática dentro del cartílago en una articulación es normal o aceptable dentro de 5 a 20 megapascales. Un paciente con sedentarismo no alcanza ni los 5 megapascales, ¿okay? Y estos son los que se requieren como mínimo para una buena función del cartílago. De lo contrario, al no alcanzar ni siquiera los rangos normales, tendremos consecuencias catastróficas para el cartílago. Entonces, la carga cíclica dentro del cartílago va a desencadenar una serie de actividades y factores y vías importantes para entender cómo el sedentarismo afecta al buen funcionamiento del cartílago. Les voy a mencionar 3 puntos muy importantes. El primero es que la carga cíclica adecuada o dentro de rangos normales va a favorecer la expresión de genes. Uno de los principales es el SOX9 o SOX9, que este es el encargado de regular la expresión de colágeno tipo 2, 9, 11, agrecanos, ¿ok? Y la proteína oligomérica de matriz del cartilaginosa. Entonces, esto es adecuadamente dentro de las cargas cíclicas normales, pero cuando hay una infraexpresión de este gen por disminución de las cargas cíclicas, este va a dejar de regular esa expresión de colágeno, de agreganos, entonces por consecuencia va a tener una condrogénesis inadecuada y esto lo va a llevar a un daño articular. Por otro lado, en las cargas cíclicas adecuadas o normales, comúnmente se produce la metaloproteinasa, principalmente tipo 13. Esta está encargada de la degradación de colágeno y agreganos. Entonces, de colágeno y agreganos. Entonces, cuando hay una disminución en estas cargas cíclicas en el paciente con sedentarismo, esta metaloproteinasa disminuye la formación. Esto es lo esperado, pero al no haber carga suficiente, se va a producir el factor de crecimiento fibroblástico tipo 2. Este por sí solo aumenta la producción de metaloproteinasa tipo 13 y es por eso que en el paciente con sedentarismo, que no realiza buena actividad física, que no tiene las cargas cíclicas suficientes en el cartílago, va a presentar también elevado porcentaje de metaloproteinasa tipo 13 y por consiguiente va a tener un daño de cartílago articular. Otra de las vías que hay que explicar es que
a la ausencia de cargas en el cartílago, se va a producir en mayor cantidad el factor de crecimiento endovascular, ¿okay? Endotelial vascular. Entonces, este va a condicionar a que exista una angiogénesis aberrante y es el principal causante que en el paciente con sedentarismo exista una invasión vascular en el hueso subcondral. ¿Okay? Esto lo va a llevar a un proceso catabólico irreversible y a un daño de cartílago articular severo o más severo. ¿Okay? Entonces, es muy importante estas 3 vías porque son las que se relacionan directamente con el sedentarismo, con el paciente senil y sedentarismo. ¿Okay? En conjunto, estas 3 vías van a condicionar que exista un adelgazamiento de todas las capas del cartílago, una disminución del contenido de proteoglicanos, un incremento de expresión de metaloproteinasas, una desmineralización del hueso subcondral por activación osteoclástica y podemos agregar que un aumento en la vascularización subcondral que condiciona a un deterioro más rápido del cartílago. El cartílago y sedentarismo senil. El sedentarismo senil, en resumen, es algo muy importante. Tiene una prevalencia altísima de 88% en hombres y 91% en mujeres. Es de las principales causas modificables para el desarrollo y progresión de la osteoartrosis. Y que la osteoartrosis es la segunda enfermedad musculoesquelética en el paciente de edad avanzada. Y es la primera causa musculoesquelética de una disfunción motriz. Entonces, ahí es donde radica la importancia. Es muy importante poner a mover a nuestros pacientes lo más pronto posible, de una forma adecuada y dependiendo el grado de desgaste articular que tengan, dependiendo la zona afectada, pero es evidente que a mayor movilidad, pues tiene mejores beneficios aún ya teniendo la enfermedad. ¿Ok? La CENETUC es inevitable, pero no necesariamente debe ser incapacitante. De mi parte es todo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Eric Arturo Palacios Almerón, soy ortopedista con alta especialidad en artroscopía y cirugía articular. El tema del que platicaremos esta noche lleva por título Regeneración autóloga del cartílago en el paciente geriátrico. Mucho se ha comentado sobre el padecimiento y el tratamiento a seguir con la osteoartrosis, que se caracteriza por una degeneración articular que por definición se trata del deterioro de un tejido u órgano donde la función se reduce o su estructura se degrada. Como bien sabemos, las guías de tratamiento incluyen pérdida de peso, ejercicio de bajo impacto, uso suficiente de analgésicos y, por supuesto, el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, existen algunos tratamientos llamados alternativos que, por falta de evidencia, presentan una debacle al momento de recomendarlo a los pacientes geriátricos. El objetivo de esta presentación recae en revisar estos tratamientos alternativos y la efectividad que han reportado al ser utilizados en estos grupos de pacientes. El primer elemento a revisar es la estimulación ósea aumentada, basada en el ya conocido procedimiento de microfracturas en la región de lesión condral y una implantación autóloga de condrocitos. Estos condrocitos previamente cultivados ex vivo son colocados en un sistema de andamiaje sintético hecho a base de colágeno y otras fibras de polímeros que se asimilan a la estructura osteocondral. Actualmente se asegura su adhesión con un uso de hidrogeles altamente purificados y con esto asegurar la migración celular. Los resultados de esta técnica han sido buenos cuando se aplican lesiones traumáticas menores de 2 centímetros cuadrados. Sin embargo, en los estudios analizados en grupos de pacientes geriátricos, que son pocos y con bajo nivel de evidencia, los resultados son pobres. Se ha encontrado que en aquellos pacientes mayores de 47 años, el beneficio declina de manera importante. Cabe mencionar que se han observado mucho mejores resultados con la técnica aumentada en comparación con los procedimientos de microfractura solamente. En segundo lugar, tenemos a los injertos osteocondrales. Este tratamiento, como ya sabemos, depende de una zona periférica sana. El sitio donador o de extracción debe contar con buenas características histológicas
en todo el complejo cartílago hueso subcondral y en cantidad suficiente para cubrir la zona de carga que interese regenerar. Sin embargo, los estudios realizados en pacientes geriátricos han demostrado que la homeostasis del cartílago y la articulación del paciente geriátrico no son los ideales para que esta técnica tenga éxito. Esto es una técnica reservada para pacientes jóvenes, activos y con trauma condral localizado. Pasando a otro espectro terapéutico, encontramos el plasma rico en plaquetas. Como sabemos, se trata de un fluido rico en factores que estimulan la proliferación y migración celular, favorecen la angiogénesis y la síntesis de nueva matriz extracelular. Dependiendo del laboratorio y la técnica utilizada para la obtención del plasma rico en plaquetas, se pueden encontrar diferencias importantes en el contenido del mismo. Esto hace difícil homogeneizar los resultados y establecer un protocolo terapéutico adecuado. La tendencia varía según las diferentes escuelas. Por ejemplo, en Estados Unidos se opta por el plasma rico en leucocitos y en Europa se inclinan más hacia el pobre en linfocitos. Un metaanálisis reciente nos demostró que hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos. Este tratamiento presenta una mejoría en el dolor y la funcionalidad de manera importante a los 6 y 12 meses de seguimiento. Vale la pena mencionar que en un estudio comparativo de los resultados obtenidos con la aplicación de ácido hialurónico de alto peso molecular contra el plasma rico en plaquetas, no se encontró una diferencia significativa en comparación de las dos. Esta técnica se presenta como una opción terapéutica con buenos resultados a corto plazo en pacientes geriátricos. Por último, encontramos el tratamiento con células estromales mesenquimales de manera intraarticular, también conocidas popularmente como células madre. Estas células estromales pluripotenciales se pueden obtener a partir de tejidos como médula ósea, tejido adiposo o sangre periférica. Se realiza expansión e inducción de las mismas para su transformación en condrocitos, en cultivos que contienen factores de transcripción como el CD105, CD73, CD90 y HLA-DR, que promueven esta diferenciación posteriormente y se pueden colocar directamente en el defecto articular o ser colocadas en andamiajes sintéticos similares a los utilizados en la estimulación ósea aumentada que revisamos previamente. En cuanto a la aplicación directa en seco, se obtuvo como hallazgo una relación dosis-respuesta, encontrando que aplicando una cantidad cercana a los 40 millones de células mesenquimales, se presenta una mejoría mucho más importante. Sin embargo, este tratamiento se ve limitado por el grado de lesión condral que encontremos en el paciente. Como podemos ver en estas imágenes, las correspondientes a los rótulos A, B y C, corresponden a un paciente de 54 años con un grado 4 de Kellgren-Lawrence, mostrando desarrollo de tejido condral, aunque con resultados no tan satisfactorios, comparado con los de un paciente de 51 años con grado 3, donde el desarrollo condral es notoriamente mayor, como se observa en las imágenes con rótulos D, E y F. Existen diversos estudios recientes a nivel internacional en donde se utiliza esta técnica en pacientes geriátricos seleccionados, encontrando buenos y prometedores resultados. La gran desventaja que presenta esta técnica pues es el costo, ya que la obtención, cultivo y mantenimiento criogénico de estas células y su aplicación en quirófano, en Estados Unidos y Canadá puede llegar a los $80,000, lo que ha generado una afluencia de pacientes a México, donde existe una filial del laboratorio Celtex, donde el costo aproximado del tratamiento completo es de $13,000. Aunado a esto, las aseguradoras no cubren este tipo de procedimientos, haciéndolos de difícil acceso para la mayoría de la población. A manera de conclusión, encontramos que el nivel de evidencia en los estudios realizados para este tipo de terapias llamadas alternativas es bajo, por lo tanto no tan fiables como para aplicarlos en los pacientes geriátricos sin ofrecer un buen resultado. En segundo lugar, el costo elevado y los resultados limitados lo vuelven una práctica poco común actualmente. Esto hace que las terapias de regeneración autóloga del cartílago en el paciente geriátrico no sean ideales para ofrecer una mejoría de calidad de vida en comparación a la prevención y la artroplastia total. Muchas gracias. Ok. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias al excelente foro de panelistas por estas charlas tan interesantes, tan importantes. Hemos visto que las alteraciones de la homeostasis del cartílago articular se gestan por una parte por la expresión de diversos genes que actúan como controles maestros de distintas vías de señalización molecular
que finalmente van a afectar el ciclo de vida, tanto de los organelos, principalmente de las mitocondrias, como de las células en general, principalmente los condrocitos, pero que también se afectan las células de los distintos tejidos periarticulares. Muchísimas gracias, doctores, por sus excelentes pláticas. Y a continuación vamos a dar entrada a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta aquí en relación a cómo actúan los fármacos que se utilizan en la viscosuplementación. Doctor Palacios, si me hiciera favor de contestar. Claro, doctor, con mucho gusto. Bueno, principalmente estos medicamentos son conocidos por tener un alto peso molecular. Estos líquidos tienen una función similar al líquido sinovial en donde por inhibición, por medio de inhibición, que es un washout que se realiza en la matriz extracelular, va a mejorar la calidad y la función de todos los elementos que el condrocito, o bueno, en sí el condrón utiliza para generar una nueva red de colágeno y ácido hialurónico. La mayoría de los pacientes han presentado un muy buen resultado al ser utilizados estos medicamentos, y usualmente la función dura hasta 6 meses. Ahora hay que tener en cuenta que si el cartílago está por completo perdido, pues la función de este medicamento no va a ser tan buena. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, doctor Guillén, ¿cuál es la utilidad de los fármacos de los ISADOAs? Muy bien. Como lo mencionó en su momento el doctor Eric Palacios, los ISADOAs nos ayudan sobre todo a disminuir una respuesta inflamatoria, que como lo mencioné en la plática, es un factor muy desencadenante en el proceso de lo que es la lesión o activar el proceso de degeneración del condrocito, que es la célula principal que va a producir la matriz extracelular, y pues que se ve afectado en estos procesos degenerativos, y al emplear nosotros un tratamiento con ISADOAs disminuimos esa respuesta inflamatoria, ayudando así a disminuir la presencia temprana de esta lesión del cartílago o de las células condrales. Okay, muchas gracias. Doctor Salazar, ¿existe algún fármaco de uso parenteral, de uso intravenoso, que de alguna manera prevenga la inflamación y el desarrollo de la artrosis? Bueno, ahorita recientemente, probablemente apoyándome un poco en la pregunta anterior, doctor, de ISADOAs, principalmente recordar que es parenteral, esta división amplia de los ISADOAs, donde es drogas que van a modificar los síntomas y drogas que van a modificar la enfermedad propiamente dicho. Recordemos que muchos de nuestros pacientes reportan un resultado favorable con el uso de diacereínas, con el uso de algunas, de una persea gratísima, hablando de los modificadores de la enfermedad. Sin embargo, también hay otros medicamentos que se involucrarían dentro de la sintomatología, que sería la glucosamina. Entonces, de forma muy personal, doctor, cada paciente lo independizamos, cada paciente lo valoramos, y pues tenemos que considerar que el paciente puede tener una mejor respuesta con alguno de estos dos módulos de medicamentos. Sí, definitivamente el manejo de los pacientes con OA es personalizado, como todo, debe ser individualizado, debemos de analizar los diversos factores que gestan la enfermedad. Y en este sentido, doctor Méndez Basulto, ¿existe algún tratamiento que nos permita prevenir el desarrollo de este padecimiento? Sí, bueno, antes que nada, buenas noches, gracias. Sí, el tratamiento es multidisciplinario, es un tratamiento integral que se completa con una buena identificación de factores de riesgo de entrada, la corrección de factores mecánicos. Yo creo que juega un papel importante las alteraciones en la alineación de los ejes mecánicos de extremidades inferiores, en este caso hablando de rodilla y cadera. Y el tratamiento va enfocado en la higiene articular, como bien se mencionó, actividad preventiva, evitar actividad de impacto
y generalmente nos apoyamos de una buena alimentación, evitar factores proinflamatorios, tratar de conllevar a un paciente fuera del famoso síndrome metabólico que aumenta el estado de estrés oxidativo. Y bueno, hacemos un uso de armamentos múltiples como son el ácido hialurónico, los ISADOAs, que son los modificadores de acción lenta. Y bueno, en general no existe un tratamiento que sea la panacea. Actualmente tenemos una línea de investigación amplia en cuanto a terapia celular, farmacológica, pero nos apoyamos de todo lo que está a nuestros alcances para retrasar la evolución de la enfermedad. Doctor Durán, creo que su micrófono está apagado. Perdón, doctor Pacheco, la osteoartrosis no solo comprende las alteraciones del cartílago articular, sino también de los tejidos periarticulares. Es todo un proceso complejo. En este aspecto y desde el punto de vista clínico, ¿cuáles serían los principales datos que nos orientarían a establecer un diagnóstico y cuáles serían los estudios por los cuales nos valdríamos nosotros para apoyar este diagnóstico? Si quieres activar tu micrófono, doctor Pacheco. Ok. Bueno, dentro de los principales síntomas que podemos encontrar, es bien sabido que, bueno, en este caso la osteoartrosis inicia, decimos que en la sinovial. También hay nuevas teorías que lo mencionó el doctor en su plática, que también inician en hueso subcondral. Entonces, esto nos va a dar la pauta para la presentación de los síntomas. Siempre va a presentar dolor el paciente en la zona periarticular. Inicia en tejidos blandos y generalmente es un dolor característico matutino o posterior a someter a carga, a la articulación o a un estrés mayor del cotidiano. Y, ¿cuál fue la segunda pregunta, doctor? Doctora. Perdón. ¿Existe algún examen de laboratorio que nos permita a nosotros tamizar de alguna forma si podemos corroborar efectivamente el diagnóstico de OA? Ok. Bueno, así como mencionó el doctor Víctor, en cuanto a tratamiento no hay una panacea. En cuanto a coadyuvantes del diagnóstico, tampoco hay una panacea. En lo que más nos evaluamos y en lo que más hay estudios es en radiografías simples, es más económico y más accesible para toda la población. Es por eso que es el más utilizado. Sin embargo, en cuanto a estudios de laboratorio, pues podemos encontrar proteína C reactiva elevada, velocidad de sedimentación globular elevada. Entonces, generalmente son reactantes de fase aguda los que vamos a encontrar elevados, pero no hay un laboratorio específico que nos dé positivo y que digamos, no, pues esto es una osteoartrosis incipiente. No lo hay realmente. Es un conjunto de síntomas y hallazgos tanto de laboratorio como de gabinete que nos orientan a la enfermedad, al diagnóstico de la enfermedad. Sigue siendo el gold estándar clínico. Ok, por último, una última pregunta en relación a el bloqueo nervioso. Permítanme tantito. Su experiencia con bloqueo nervioso a nivel de rodilla por ecografía para mejorar el dolor y la movilidad, lo dejo abierto a todos los panelistas.
¿Cuál es la pregunta específica? ¿Cuál es, doctor? Perdón. Bloqueo nervioso guiado por ultrasonido para mejoría del dolor, para manejo del dolor y mejora de la movilidad. ¿Tienen ustedes experiencia? ¿Lo utilizan en su práctica cotidiana? De forma No. cotidiana, doctor, no lo hemos utilizado. Sin embargo, por la cuestión de pandemia en este último año y ¿Sí? por la cuestión de retrasar algunos tratamientos, obviamente de reemplazo articular en algunos pacientes, en ese manejo multidisciplinario que ya se platicó, con apoyo de algología, lo hemos hecho en algunos cuantos pacientes. El resultado ha sido bueno, pero sabemos que va a ser temporal. Y le digo, simplemente nunca lo hemos hecho hasta este último año en el que se han retrasado algunos reemplazos protésicos. Bueno, pues creo que hemos cumplido con una de las metas que nos fijamos en el capítulo de ortopedia geriátrica, de contribuir al desarrollo académico con el estudio, con la participación en temas de interés, en este caso de cartílago articular en el paciente geriátrico, en el paciente adulto mayor. Quiero darles las gracias y felicitaciones por parte del auditorio. Felicitaciones por mi parte, por sus excelentes charlas, por su participación desinteresada. Y con esto terminamos la sesión. Muchísimas gracias y nuevamente gracias a la mesa directiva del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Al auditorio, muchísimas gracias. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Muy buenas noches.